¿Qué tal, compañero docente? Te saludo con gusto y te doy la más cordial bienvenida a un seminario más en el que conoceremos y abordaremos un poco más el concepto de desgaste emocional y todas las estrategias de afrontamiento que son útiles para vivir en esta situación de pandemia por la que estamos cruzando, ¿no? Algunas estrategias que nos puedan ayudar a mejorar nuestro día a día en nuestras clases habituales y conocer también el momento en el que nos encontramos nosotros emocionalmente. Entonces, te doy la bienvenida. Te pido que te quedes unos minutos más conmigo para conocer juntos más acerca de este tema. Te voy a compartir a continuación una presentación para que te sirva como guía en caso de que necesites tomar algún apunte, hacer alguna anotación. Esto va a estar a tu disposición para que sea más fácil para ti llevarlo en el momento. Muy bien. Pues, ¿por qué hablar del desgaste emocional? ¿Por qué este tema es importante hoy en día, sobre todo en los docentes? Porque definitivamente esta profesión requiere una gran carga de trabajo y hoy en día la presión que viven los docentes es mucho más alta que la que se vivía quizás en los ciclos anteriores. ¿Por qué? Porque la estrategia de enseñanza ha cambiado. Y entonces hoy en día los docentes, adicional a el impartir sus clases día con día, requieren organizar actividades, requieren quizás mejorar o cambiar algunos planes de estudio, actividades extracurriculares, evaluación de los alumnos, supervisión de algunas clases. En definitiva, se necesitan más actividades que solamente el impartir una clase. Entonces, es por ello que hoy en día los docentes manifiestan una carga de trabajo mucho más amplia y esto conlleva una presión más grande en ellos. Una presión no solamente por el trabajo tal cual que se realiza, sino la presión de saber si la información que tú estás brindando realmente está llegando a tus estudiantes, están teniendo problemas quizás ahora de conectividad, eh, el uso de la tecnología no está siendo la correcta, hay algunos problemas en relación a transmitir cierta información en la cámara, el audio. Hay muchos factores que hoy en día están siendo parte de este fenómeno, ¿no? De este cambio en el estilo de la estrategia que estamos viviendo. Entonces, por eso es importante hablar de este tema, porque es importante conocer en qué punto te encuentras y evitar que puedas llegar a un quiebre emocional debido a tantos factores con los que te estás encontrando. Entonces, hablábamos de lo que es el docente, esta visión de esta profesión que día a día llevamos a cabo. Ya hablamos que se requiere una gran carga de trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar aún más, ¿sí? Quizás en la estrategia anterior, en la que era una forma presencial y tenías que ir a trabajar con tus alumnos, tú ya tenías un plan de trabajo establecido, pero ahora con este cambio tuviste que hacer modificaciones quizás a todo el plan de trabajo que tú ya tenías. Entonces eso involucró mucho más tiempo invertido en cada una de las unidades de aprendizaje que tú llevas. Cambios en la dinámica del trabajo, definitivamente. La relación con los estudiantes quizás ya no es la misma. Unas actividades que tú tenías planeadas ya no se pueden realizar de la misma forma. La relación entre ellos, la relación contigo como docente ha cambiado. Las comunicaciones verbales son más intensas. ¿Por qué? Porque anteriormente tú tenías la oportunidad de poder estar entablando conversaciones con tus alumnos, pero ellos eran muy participativos
en toda esta actividades escolares. ¿Por qué? Porque estaban ahí. Tú los veías, podías trabajar con ellos e incitabas mucho a la participación. Sin embargo, hoy en día tú podrás recordar y en ocasiones haces alguna pregunta, pides alguna participación voluntaria, etcétera, y quizás pasan segundos y segundos y segundos hasta que alguien se anima a responder. Quizás no con la misma capacidad con la que la hacían antes, ¿no? Anteriormente era más fácil el ser voluntario, ahora es esperarte a que nadie responda, quizás levantar la mano primero en la plataforma o esperar a que alguien más responda. Hay muchas situaciones en las que tú debes de trabajar para poder entablar estas conversaciones. Se dan las aulas superpobladas. Si antes ya era difícil en el salón de clases controlar y mantener la disciplina en un grupo de alrededor de 40, 50 alumnos, imagínate ahora en formato digital, saber que esos 40 estudiantes que están detrás de tu computadora realmente están poniendo atención a la información que tú le estás brindando. Si estando en el salón de clases era difícil, porque ahí los podías ver, sabías y te dabas cuenta cuando alguien estaba pajareando, cuando alguien estaba haciendo alguna otra actividad, no estaba prestando atención. Imagínate ahora que muchas veces no los puedes ver y tienen tantos distractores en casa que no te das cuenta si verdaderamente están presentes en la clase o no. Entonces, este tipo de cosas también genera mucha presión en ti y mucha angustia a veces porque no sabes si la información verdaderamente les está quedando o no, o solamente entraron a la reunión, pero realmente están acostados en su cama, entraron a la reunión mientras están desayunando, viendo la televisión, etcétera. Es muy desgastante para ti, porque tú como docente quieres llegar, quieres dar esa información, quieres desarrollarlos y quieres desarrollarte tú también, pero te enfrentas a todo esto que es muy estresante quizás o muy angustiante para ti saber cómo resolverlo. Y en definitiva, se da una menor satisfacción laboral. ¿Por qué? Porque sientes como si no estuvieras dando todo de ti o sientes como si algo está faltando. Muchas veces en esta temporada, en este momento de crisis, de miedos, es cuando muchas personas a nivel de docencia empiezan a descartar la profesión. ¿Por qué? Porque se sienten insatisfechos con lo que están haciendo y puede llegar incluso a pensarse en una discapacidad laboral. Continuando con esto, es importante conocer las implicaciones de la labor docente. Es decir, todo esto que estábamos mencionando y de lo que te estoy hablando trae consigo un riesgo mucho mayor de angustia psicológica y niveles muy bajos de satisfacción laboral. ¿Por qué te angustias? Te puedes angustiar porque tus alumnos no se están conectando. Te puedes angustiar porque tu internet está fallando. Te puedes angustiar porque algunos de tus estudiantes no tienen las condiciones para llevar sus clases. Te puedes angustiar porque sabes que hay alumnos que tienen hermanitos y entonces ellos también necesitan el equipo móvil, la computadora, etcétera. Te puedes angustiar por miedo a que no sabes qué va a pasar. Te puedes angustiar porque ahora con la facilidad de las redes sociales y de toda esta estrategia digital, sabes que en cualquier momento pueden ocurrir situaciones como te grabaron en un momento inadecuado, eh, están haciendo mal uso de las grabaciones de las clases, por ahí ya hay memes, stickers, todo esto. Entonces, todo esto genera mucha presión para ti como docente. Y en este mismo sentido, requieres en ocasiones tomar decisiones importantes y rápidas en el momento. Entonces, cuando no estás
totalmente seguro de esa decisión que estás tomando, puedes tener miedo, puedes estresarte, puedes presionarte mucho por no saber qué es lo que vas a hacer. Y entonces estas actividades están muy relacionadas o muy vinculadas con todo este estrés, desmotivación que sientes. Continuando con esta misma información, aquí es donde abordamos, ahora sí, ¿qué es el desgaste emocional? ¿No? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Por qué hablamos tanto de la presión que puedes sentir? ¿Por qué hablo tanto de la angustia psicológica que tienes o que puedes llegar a tener? Porque en definitiva, cuando no te sientes satisfecho con lo que estás haciendo, disminuye tu calidad en la educación o tu calidad en la enseñanza. Se dice que los maestros o los docentes que sufren de un mayor nivel de estrés son los que están en etapas escolares más bajas, por ejemplo, primaria o secundaria. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta que ahora sí todos los docentes en cualquier grado de enseñanza estamos viviendo el mismo nivel de estrés que vive un maestro de primaria. Entendemos que los docentes en niveles más bajos requieren una mayor responsabilidad del grupo, puesto que la disciplina es más complicada, la planificación o la planeación de algunas lecciones es más exhaustiva, ¿no? Pero ahora tú te das cuenta que a nivel medio, superior, superior, etcétera, es el mismo trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque igual requieres una planeación perfecta con actividades muy didácticas, muy llamativas, para atraer la atención de nuestros estudiantes. Entonces, en definitiva, ¿qué es el desgaste emocional? Pues básicamente el desgaste emocional se trata de un proceso que se incuba lentamente hasta que hay un punto en que la persona se desploma. Es decir, hay algo que está llegando, poco a poco, alguna presión, alguna angustia, algún miedo, estrés que estás sintiendo, pero va de poco en poco hasta que llega un punto de quiebre en el que ya no puedes más. La intención ahora de este seminario es conocer e identificar en qué punto te encuentras, ¿no? Y conocer qué estrategias te pueden ayudar a ti a no llegar a ese quiebre emocional, a no llegar a que tú te desplomes completamente, que ese agotamiento que tú estás viviendo no sea tan alto que te impida realizar otras actividades de tu vida diaria. Sabemos que la carga de trabajo es grande y sabemos de antemano que existe el estrés y que está contigo todo el tiempo y que a veces el estrés te puede ayudar a impulsarte para realizar otras actividades, pero también en ocasiones te puede retroceder o te puede bajar más la motivación, te puede agotar ese estrés. Tu productividad va a bajar, tu calidad en la educación también puede disminuir. Entonces es importante identificar los factores que nos están llenando de estrés o identificar aquellos factores que nos están presionando, que nos están angustiando, para poner un alto y comenzar a intervenir en eso. ¿Cómo nos damos cuenta que existe cierto desgaste emocional en nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos viviendo una situación de agotamiento emocional? Pues básicamente hay ciertos síntomas que salen a relucir en nuestro día a día. Los primeros que nos vamos a dar cuenta son los síntomas físicos. ¿Por qué? Porque son los que enseguida detectamos. Fatiga crónica, dolor de cabeza, insomnio, dolor crónico, a lo mejor dolores musculares, te das cuenta. Sin embargo, también
muchas ocasiones solemos justificar estos síntomas físicos. Entonces decimos que nos duele mucho la cabeza porque no dormimos bien. Me duele mucho la espalda porque me dormí mal en la noche o porque estuve cargando cosas pesadas. Pero cuando haces un análisis de tu día a día, es cuando verdaderamente te das cuenta si estas situaciones físicas que te están pasando realmente son justificables por actividades cotidianas, es decir, ¿te duele la cabeza verdaderamente porque no dormiste? ¿O te duele la cabeza porque ya hiciste una planeación 3 veces y sigues sin salirte? Porque siempre estás teniendo problemas con la conectividad. ¿Te duele la cabeza porque tus estudiantes no te están entregando todas las actividades a tiempo? Es importante hacer este análisis para saber en qué nivel vamos, ¿no? Después aparecen los síntomas conductuales, que estos también son muy fáciles de detectar. Sin embargo, a veces nos olvidamos un poco de esta parte. Entonces, ¿cuál puede ser unos síntomas? Desórdenes alimenticios, por ejemplo. Quizás empezaste a comer más, quizás te empezaste a comer menos. Que aunque bien tú puedes decir, en épocas de pandemia en la que estás todo el tiempo en casa y que es imposible salir, quizás hacer ejercicio, etcétera, afuera, pues estando en casa te dan más ganas de estar comiendo, ¿no? Abriendo el refri todo el tiempo. Pero hay que aprender a detectar. ¿Lo estás haciendo porque tienes el antojo, porque verdaderamente no has comido, tienes hambre o estás dejando de comer porque estás nervioso, porque estás estresado, porque estás angustiado, porque tienes miedo? Abuso de drogas, fármacos, alcohol en ocasiones. Conducción temeraria, ¿cómo te llevas? ¿Cómo estás con tus compañeros, con tu familia? ¿Sí? Y a nivel emocional, los síntomas que puedes estar reflejando son irritabilidad. ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Qué te dicen tu esposo, tu esposa? Si estás todo el tiempo enojado, si apenas te dicen algo y explotas. ¿Cómo te encuentras? ¿Te sientes realmente motivado para seguir trabajando? ¿Estás ilusionado en que el siguiente semestre sea de la misma forma? Porque ya sabes exactamente cómo hacerlo. ¿Tienes un poco de miedo de lo que va a pasar el siguiente semestre? ¿Cómo está tu motivación en este momento? ¿Existe la frustración? ¿No? ¿Te estás enojando? Teniendo dificultades para concentrarte, para prestar atención en cosas importantes, lo que está pasando en este momento, en este momento, identificar síntomas que yo te estoy mencionando, ¿cuáles tienes? Y realmente es por una situación estresante, depresión, o realmente es por una cuestión de relaciones personales con la familia, con tu pareja, con tus amigos. ¿Qué está pasando? Si ya encontraste algunos síntomas, ahora es importante trabajar sobre esos síntomas. Ya los identificaste, que es lo más importante. ¿Cuáles son otras características que comúnmente aparecen? Los síntomas que te hablaba, puedes tener carencia en el tiempo para ti mismo. Trata de recordar cuándo fue la última vez que tuviste tiempo para ti. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un gusto? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste, quizás tenías muchas ganas de ver una serie y entonces te acostaste, te pusiste a ver una serie? Disfrutaste del episodio sin estar pensando en tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, la casa, los hijos, mi esposo, mi esposa, mis alumnos, el semestre ya se va a terminar.
¿Realmente estás disfrutando esos tiempos para ti o estás pensando en otra cosa? Existe un desbalance o un desequilibrio en lo que damos y lo que recibimos. Muchas veces estas personas que están sufriendo o que están pasando por un desgaste emocional es porque suelen dar muchos, ¿no? Y piensan o perciben que no reciben lo mismo que ellos están dando. ¿Por qué? Porque estas personas muchas veces sacrifican muchas otras cosas para seguir dando al 100, al 100. Y entonces el resto de las personas esperan que tú siempre estés al 100, que siempre lo des todo. Nada más que a veces estar al 100 o entregar todo de ti en ocasiones implica sacrificar otras cosas importantes. Aquí es donde tienes que detectar. Si tú estás sacrificando algo importante, no estás dando el 100 porque estás perdiendo algo que tú quieres, algo que a ti te interesa. Tiene que haber un equilibrio entre estas dos partes, entre lo que doy y lo que recibo. Y lo que estoy dando no me está quitando otras cosas. A veces sientes que no recibes el reconocimiento que te mereces o las consideraciones que mereces en estos momentos. A veces sientes que te estás esforzando muchísimo y consideras que quizás tus alumnos no te están reconociendo como deberían o algunas otros superiores no te reconocen de la forma que es y tú sientes que estás trabajando muchísimo, pero te sientes insatisfecho en esta parte. Entonces, todas estas características y todos estos síntomas que estamos observando y que acabamos de abordar nos llevan a algo bien importante, algo que vivimos día con día y que es casi parte de nuestra vida diaria, que es el estrés. ¿Qué pasa con el estrés? ¿Qué pasa con este factor importante? Pues este factor ha sido clave en este cambio en la enseñanza que estamos viviendo. Hubo compañeros docentes que el cambio de estrategia digital lo vivieron de una forma muy saludable, muy motivada, eh, con todas las herramientas. Quizás tienen mucha información acerca de la tecnología y fue mucho más fácil hacer este cambio. Sin embargo, hubo algunas otras personas o habemos otras personas que fue más complicado hacer este cambio en la estrategia de enseñanza. ¿Y qué generó esto? Generó mucho estrés en una gran parte de los docentes. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo hacer este cambio. Quizás estábamos resistentes a hacer este cambio, ¿no? Pero poco a poco, mientras vas generando mayor adaptabilidad, el estrés puede ir disminuyendo un poco. Si tú estuviste viendo los seminarios anteriores, pudiste escuchar el seminario de adaptabilidad, donde te hablaban un poco de este proceso, ¿no? De este cambio que se sufrió y de lo importante que es adaptarse a estos cambios. Sin embargo, el estrés no siempre es malo, ¿sí? Es importante que tú lo conozcas, que conozcas tu nivel de estrés en este momento, sus límites, tu capacidad de adaptación, que conozcas cuánta es la presión que tú puedes soportar sin derrumbarte, porque esto te va a ayudar a evitar condiciones que superen tu umbral de tolerancia. Tú eres tolerante hasta cierto punto. Tienes que identificar hasta dónde. Aquí no es cosa de que te estés estresando hasta saber hasta dónde es mi límite. No. Pero sí tienes que ir identificando en qué nivel te encuentras. Tienes que ir identificando cómo está tu capacidad de adaptación. Tienes que identificar
hasta dónde puedes alcanzar o hasta dónde puedes presionarte sin derrumbar otras áreas de tu vida. Entonces, ya hablábamos que no siempre el estrés es malo. Normalmente escuchamos esta palabra y se nos viene a la mente que es algo malo, que es algo que nos va a hacer daño, que es algo que quizás si lo vivimos estamos mal. Pero bueno, a veces el estrés nos está ayudando en ciertas cosas. Hay como ese estrés bueno y ese estrés malo, ¿no? Entonces, por aquí les comparto que podemos hablar que el estrés bueno quizás es todo aquello que causa placer, todo lo que la persona quiere aceptar, hacer en armonía consigo mismo, con su medio y con su propia capacidad de adaptación. Cuando puedes compartir con otras personas, cuando ese estrés es estimulante para alcanzar algunos objetivos, esos objetivos te dan fuentes de bienestar, de felicidad. Cuando logras eso, estás como en un equilibrio. Ese estrés que te impulsa a satisfacer ciertas áreas. Sin embargo, también existe aquel estrés no tan bueno o aquel estrés malo, que se refleja con todo aquello que te disgusta, em, todo cuanto las personas hace a pesar suyo, en contradicción contigo misma. Todo lo que haces en contradicción de tu ambiente y de tu capacidad de adaptación. Aquello que en lugar de darte felicidad te está dando tristeza, em, que te está haciendo fracasar, que te está haciendo enfermarte. Aquello que está haciendo que estés frustrada o frustrado, que te sientes encerrado, que no sientes libertad. Aquello que te tiene en un desequilibrio. Ese es el estrés malo, ese es el que tenemos que aprender a controlar y aprender a manejar, porque es el que nos está llenando emocionalmente y nos está desgastando en estos momentos. Entonces, el tipo de estrés va a depender de cómo se recibe y se interpretan los acontecimientos. Es decir, así como tú percibes lo que está llegando y cómo interpretas eso que te está llegando, esa información que te están dando. Entonces, por ahí les hablo de algún autor que nos habla de la dosis de estrés biológicamente necesaria para cada persona, con el propósito de que ésta se desempeñe de manera armónica en unas condiciones óptimas, compatibles con su personalidad y sus posibilidades de adaptación. Entonces, si algo a ti te estresa es porque lo que estás percibiendo o interpretando está afectando en algo tu estilo de vida. No está siendo compatible con tu personalidad, no te está dando una posibilidad de adaptación o esa habilidad de adaptación la está disminuyendo. ¿Cuáles son los síntomas del estrés? ¿O cómo nos damos cuenta que hay algo ahí que me está estresando mucho? Pues bueno, básicamente existen síntomas de irritación, enojo, estás enojado, estás negado todo el tiempo. Puedes mostrar cierta ansiedad, cansancio, agotamiento físico. Tu sueño ya no es el mismo que hace a lo mejor algunos meses, que hace a lo mejor algunos años quizás, ¿sí? No duermes tus horas necesarias, presentas insomnio, despiertas constantemente, no estás comiendo bien, tus patrones alimenticios han cambiado, tienes miedo en el futuro, miedo a lo que va a pasar, miedo a no cumplir algunas metas o no cumplir con algunas obligaciones que consideras son importantes. Tienes dificultad para concentrarte, quizás algunos pensamientos obsesivos de actividades que tienes que hacer.
O por el contrario, pensamientos totalmente catastróficos. Todo está mal, todo te va a salir mal. Las cosas cada vez están peor. Miedo a lo que va a pasar. Miedo al desconocimiento. Sin embargo, todo esto se puede trabajar, todo esto se puede controlar, todo esto se puede manejar, siempre y cuando tú hayas identificado en qué parte necesitas hacer cambios, cambios para manejar y cambios para controlar todas estas emociones y todo este desgaste emocional que estás viviendo. ¿Qué cambios puedes hacer? ¿Cuáles son unas estrategias para ti? Pues bueno, básicamente las estrategias son muy sencillas y muy fáciles y al acceso tuyos. Solo lo único importante aquí es que tú desees hacer esos cambios, que tú desees identificar lo que te está estresando, lo que te está angustiando, poder hacer un alto e iniciar de nuevo. Tomar descansos. No necesitas estar trabajando todo el tiempo, no necesitas estar activo todo el tiempo. Se vale Se vale tomar una siesta, se vale irte al sofá y descansar, se vale recostarte un poco. No es malo. Puedes organizar tus actividades. Si tú estuviste en el seminario de límites del home office, ahí te enseñaron o te dieron técnicas para poder administrar mejor tu tiempo del día a día, ¿no? Y poderle dar un tiempo a tu trabajo, un tiempo a tu familia, un tiempo a tus amigos, un tiempo para ti misma. Organizar tus actividades te va a ayudar a mantener un control de lo que estás haciendo y lo vas a percibir todo de una mejor manera. Mantener rutinas o cambiar algunas rutinas que tú ya tenías. Si sientes que lo que te está causando estrés o que te está haciendo un desgaste emocional es que no logras entender el nuevo sistema digital, que estás teniendo problemas con la computadora, que estás teniendo problemas con alguna plataforma, busca ayuda, ¿sí? Hay que capacitarnos. Preguntarle a alguien que sepa, alguna capacitación, algún diplomado, alguna asesoría, simplemente. Cuando ya tienes ese conocimiento, te vas a sentir más seguro de lo que estás haciendo. Mantener contacto social. Sabemos que hoy en día, por cuestiones de la pandemia, es muy complicado mantener este contacto social. Sin embargo, es muy importante porque es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene en contacto con los demás, nos mantiene alegres, motivados muchas veces. Utiliza las redes sociales, utiliza las videollamadas, etcétera. Conoce acerca de lo que están haciendo tus amistades, tu familia, para que te sientas más motivado de lo que estás haciendo. Puedes realizar actividades que te sean relajantes. Si para ti es relajante ver alguna película, ver alguna serie, escuchar quizás música de aves, del agua, hazlo. Aquello que te resulte relajante. Si tú prefieres utilizar aromas, o a lo mejor tomar algún té que te gusta, que sientes que te relaja, adelante. Hacer respiración diafragmática o abdominal. Cuando estamos muy estresados o cuando estamos muy angustiados, cuando sentimos que estamos a punto de explotar, si tú te detienes y simplemente haces una respiración profunda, sientes como todo lentamente va regresando a su lugar. Te das cuenta cómo poco a poco vuelves a estabilizarte. Y entonces, si esto se vuelve una rutina para ti, hacer ese tipo de respiraciones, te vas a sentir cada vez más en sintonía, más en equilibrio. Vas a poder enfocarte otra vez, vas a poder organizar otra vez tus actividades, vas a poder planear nuevamente, pero desde un equilibrio total.
Mantener hábitos de sueño saludables. Es importante dormir, es importante descansar. ¿Sí? A veces nos vamos a la cama, pero mientras estás en la cama sigues pensando en todo lo que tienes que hacer el día siguiente o todo lo que te faltó por hacer ese día. Si tú ya estás en la cama, no hay otra cosa que hacer. Si estás en la cama es porque tú ya te estás dando el tiempo de descansar. Entonces deja esos pendientes para el día siguiente o lo que no alcanzaste a hacer ese día, ya no lo hiciste. Enfócate en tu sueño, enfócate en tu cuerpo, enfócate en ti, en lo que tú necesitas. Recurrir a personas de confianza para recibir apoyo, a profesionistas. Cuando tú sientes que este conflicto o esta crisis que puedes llegar a vivir, si tú sientes que llegaste a un punto de quiebre en el que ya no puedes más, que emocionalmente te sientes desgarrado, emocionalmente te sientes fracturado, emocionalmente no consigues dar más, busca ayuda, busca ayuda de un profesional. Hoy en día hay cada vez más tipos de herramientas para ayudar. Se pueden dar las terapias digitales por medio de estrategia digital en línea. Algunos colegas ya están trabajando presencialmente. Aquí lo importante es que quieras ver por ti, que identifiques que hay algo que no está completamente bien, que necesitas ayuda y acercarte con un profesionista, buscar ayuda. ¿Qué otro tipo de cosas nos ayuda a mantener esas estrategias para afrontar lo que viene? Pues bueno, realizar actividad física, ejercicio, deporte. Quizás ahora en estos momentos es muy complicado salir a correr o ir al gimnasio, al yoga, etcétera, pero bueno, podemos buscar ejercicios para hacer en casa, incluso ejercicios que podemos hacer con toda la familia. Mantener una alimentación saludable. Entre más sanos te sientas, mejor vas a estar contigo mismo. Y bueno, sé que esto es muy breve y es muy rápido porque tenemos poco tiempo para llevarlo a cabo. Sin embargo, espero que alguna de los conceptos que hayamos visto el día de hoy te hayan hecho ruido y te hayan dado la oportunidad de querer investigar más, de querer conocer más o de querer hacer cambios en tu vida diaria. Sé que hablamos mucho acerca de la presión que siente el docente en este momento, de la angustia que siente, de la angustia psicológica por la que estamos pasando. Pero también es importante decirte que en estos momentos de pandemia, en estos momentos en los que tenemos un miedo constante de lo que va a pasar, de lo que va a suceder en estos momentos, todo esto nos puede ayudar a mejorar. No siempre es malo todo lo que estamos viviendo. Entonces, por aquí me despido con esta frase de una psicóloga. Todos tenemos recursos para afrontar situaciones difíciles, pero esta situación requiere ponerlos en marcha con más premura, permitiendo que el miedo nos acompañe, porque nos protege, pero que no nos esté bloqueando. ¿Por qué tenemos que dejar que en ocasiones el miedo nos acompañe? Pues porque en estos momentos de pandemia, el miedo nos mantiene en casa. Nos mantenemos en casa porque tenemos miedo a salir y ser contagiados, mantenemos nuestra sana distancia, nos lavamos las manos constantemente, utilizamos gel antibacterial por miedo a lo que puede pasar, ¿no? Por miedo a lo que puede pasar en el futuro, por miedo a ser contagiados, por miedo a enfermarnos. Sin embargo, este mismo miedo nos está permitiendo parar más rápido la pandemia. Porque si nosotros seguimos las indicaciones por miedo a ser contagiados, seguimos las indicaciones que nos piden, más rápido se va a detener esto. Agradezco
tu atención durante estos minutos. Agradezco que hayas compartido conmigo este tiempo. En la descripción del video vamos a dejar un link donde puedes entrar y dejar tus datos para que puedas recibir tu constancia digital, siempre y cuando hayas participado en los otros seminarios, que es el de adaptabilidad y el de límites en el home office. Te agradezco el tiempo y nos vemos pronto.